noches. Hoy, y dentro de los mejores reportajes de la temporada que les ofrece Documentos TV durante este verano, un impresionante asunto que aborda uno de los hechos más terribles ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial y aún no suficientemente esclarecido. La implicación de la banca suiza en el blanqueo del oro y las riquezas que los nazis expoliaron a los judíos en los países que invadieron y, en definitiva, en el sostenimiento económico del régimen de Hitler. El título del reportaje: El oro nazi, la terrible historia de miles de judíos europeos que, huyendo de la persecución nazi, confiaron en la neutralidad del país helvético y buscaron refugio allí para sus familias y sus bienes. Una trampa mortal, ya que casi todos fueron deportados. Se desconoce la cifra real, pero el gobierno suizo admite que se obligó a regresar hacia los países dominados por los nazis a unos 30.000 refugiados. Muchos judíos, titulares de cuentas en bancos suizos, o sus herederos supervivientes al Holocausto, intentaron recuperar sus bienes una vez finalizada la contienda. Tarea imposible. En unos casos, la banca exigía un inexistente certificado de defunción. En otros, simplemente la cuenta había sido cerrada. Millones de francos habían desaparecido. El oro nazi aporta datos que hacen suponer que abogados y contables, apoderados de los titulares de las cuentas, no tuvieron ningún escrúpulo en apropiarse del dinero, convencidos de que sus clientes habían muerto. En el reportaje se presentan testimonios de supervivientes que acreditan que cientos de trenes cruzaban Suiza por la noche, transportando hacia los campos de exterminio a judíos y no judíos con el beneplácito de las autoridades helvéticas. Una historia que habría caído en el olvido si no es por el esfuerzo y empeño de dos hombres, Edgar Bronfman e Israel Singer. Dos hombres de formación y estrato social diferente, un millonario y un antiguo estudiante de cultura rabínica. Dos hombres sin cuyos esfuerzos esta trama nunca hubiera sido descubierta. Dos hombres con un denominador común: descubrir la verdad. El oro nazi. Eran los comienzos de los años 30. Llegaban a Suiza a millares, eran judíos y tenían miedo. Traían joyas y oro. Ocultaban su dinero en el forro de los abrigos y en las cavidades del cuerpo. Porque creían que si podían guardar su dinero, podrían de alguna manera negociar para salvarse. Realmente creían que todavía estaban en posición de negociar si tenían algo con lo que negociar, y por eso querían sacarlo. Porque suponían que ese podía ser su único pasaporte a la seguridad. Los bancos suizos se beneficiaron de su terror del mismo modo que más tarde se beneficiarían de la guerra misma. Hay correos que te cuentan historias de cómo tuvieron que ocultar el dinero en partes de su cuerpo. Tuvieron que esconderlo y arriesgaron sus vidas literalmente para llevarlo allí. La ley del secreto bancario atrajo a miles de clientes judíos. Los nazis querían sus vidas, los bancos suizos su dinero. Miles de millones. Toda la riqueza de Europa estaba yendo a Suiza. Era el único lugar seguro donde ingresar dinero. Los nazis destrozaron las sinagogas y comparaban a los judíos con las ratas. Así es como se transmiten las enfermedades: la peste, el tifus, el cólera. Incluso cuando los nazis convirtieron en delito que un judío tuviera una cuenta bancaria, todavía seguían viniendo a Suiza. Eso era arriesgar la vida.
Si te cogían, lo perdías todo. Pero de hecho lo que perdías era la vida. Eso está absolutamente claro. Al final de la guerra, los bancos podían asumir que la mayoría de sus clientes judíos estaban muertos. Algunos supervivientes del Holocausto han pasado la vida intentando recuperar el dinero de los bancos suizos. Lo que se ha arrebatado a esa gente tan vulnerable, en una época tan vulnerable y durante 50 años, para mí sencillamente es un robo. Sencillamente un robo. Los nazis no hicieron discriminaciones. Ricos y pobres murieron en el gueto de Varsovia, en el anonimato, despojados de su identidad, perdidas sus fortunas. Casi todo el tiempo recuerdo que lo pasaba escondida en el ático, porque continuamente se hacían llamadas a los niños judíos, puesto que no formaban parte de los grupos de trabajo, sino que solo eran una molestia, para ser exterminados. Así que tenía que estar escondida todo el tiempo. El hambre acechaba por todas partes. Muertos en las aceras, cadáveres descomponiéndose. Todavía recuerdo el terrible olor. Decidida a comprar su libertad, su madre intentó sobornar a un oficial nazi. Le dijo al superintendente que iba a escribirle una carta para sacar 3.000 marcos de oro. No sé si llegó a hacerlo, pero sé que la denunció y la enviaron a Treblinka. ¿De dónde iba a sacar ella ese dinero? Del banco suizo. ¿De la cuenta de un banco suizo? Fue rescatada del gueto por su niñera, que no era judía, y recogida por una familia polaca que vivía cerca de un campo de concentración. Al finalizar la guerra, ella y otros supervivientes del Holocausto trataron de recuperar el dinero que sus padres depositaron en Suiza. Era un país radiante de prosperidad, misteriosamente respetado por la guerra. El resto de Europa estaba en ruinas. Este fue un día que los bancos hubieran deseado que no llegara nunca. Los supervivientes harapientos del Holocausto volvían por su dinero. Los banqueros exigieron documentos que sabían que era imposible presentar. Exigían certificados de defunción, lo cual era de lo más absurdo y, en mi opinión, insultante. No hay duda de que sabían lo que pasaba. ¿Los bancos les pidieron en serio los certificados de defunción? Sí, seguro. ¿De sus padres que habían sido asesinados en el campo de exterminio? Ella, como muchos otros, se marchó con las manos vacías. ¿No había realmente ningún rastro de sus padres? No. Absolutamente ninguno. Humo. Hoy, en Nueva York, miles de supervivientes del Holocausto, quienes manifiestan que les robaron el dinero, han demandado a los bancos por 20.000 millones de dólares. Todos los días llaman supervivientes para unirse al caso. Mi madre provenía de una familia de 9 hermanos. Ella fue la única superviviente. Todo fue borrado. Borrado completamente. Y en efecto, podías oler el humo que salía de esa chimenea. Tenían un par de alicates y le arrancaron las coronas de oro de un tirón. Hemos demandado a los bancos por 20.000 millones de dólares. Es menos de lo que tenían en su haber al final de la Segunda Guerra Mundial.
Cuanto más tiempo dure el caso, más probabilidad hay de que no quede nadie vivo a quien compensar. La gente está muriendo. Los depositantes están muriendo. Y los bancos se hacen ricos porque se quedan con el dinero de las personas muertas. Tenía la prueba, incluyendo el número de cuenta que su padre ocultó a los nazis en el carnet de conducir. Estos son los números. Aquí hay 4 números. Manifiesta que en una cuenta había 18.000 francos suizos. Pero el dinero sencillamente había desaparecido. ¿Cuánto cree usted que valdría ese dinero hoy en día? 18.000 francos suizos. No sé, $1 millón. Los banqueros le acompañaron a la salida. Ni siquiera lo sé. Dijeron que lo sentían. Que no podían mirarlo con efecto retroactivo tantos años. 15, 20 años. No, lo destruyeron todo. Estelle Sapir recuerda los hoteles magníficos donde su adinerado padre se hospedó en Ginebra antes de la guerra, cuando fue a depositar el dinero de la familia. Se despidió de él a través de la alambrada de espino de un campo de concentración. No pude besarlo. No pudo besarme. Tan solo sacó los dedos y pude besarle la mano. Y él lo mismo. Pero nadie podía. No pude acercarme a él. Le dijo que no olvidara nunca que tenía dinero esperando en 4 sucursales de un banco suizo. Dijo, Ginebra, Basilea, Zúrich y Lausanne. Dije, ya sabes que tengo buena memoria. Me acordaré. ¿No había ninguna duda en absoluto de que ahí era donde estaba el dinero? En absoluto. Al acabar la guerra, el banco le mostró un expediente donde aparecía el nombre de su padre, pero dijeron que no tenía la documentación adecuada. 11 grados de temperatura bajo cielos parcialmente cubiertos. Son las 10 de la mañana. Hoy, el multimillonario Edgar Bronfman declaró haberse reunido con los bancos suizos en un intento para recuperar el dinero de las víctimas del Hace 2 años, Edgar Bronfman, presidente del Congreso Mundial Judío, decidió poner fin al sufrimiento de personas como Sapir, que hoy en día vive de recuerdos y poco más. Bronfman es multimillonario. Sapir ha perdido todo lo que tuvo un día. Bronfman podía utilizar su poder para intentar recuperar los millones de francos que de algún modo desaparecieron en los bancos suizos. Durante el largo vuelo a Berna, Bronfman estaba decidido a mostrar al desnudo la historia secreta de Suiza. Si se me permite emplear una palabra que probablemente no sea muy propia para emplear en televisión, diría que éramos removedores de mierda. Íbamos allí revolviendo en el pequeño imperio maravilloso que tuvieron durante tanto tiempo, diciendo, ¿saben? No creemos que todo sea tan bonito y limpio como creen ustedes que es, y queremos descubrir la verdad. A su lado estaba Israel Singer, un antiguo estudiante de la cultura rabínica apodado el Rabino. Juntos intentaban recuperar los millones desaparecidos. Las personas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial eran claramente los malos. Y los buenos y los suizos decidieron ser neutrales en la lucha entre el bien y el mal. Los banqueros suizos lanzaron una oferta sobre la mesa. De repente descubrieron algunas cuentas judías que no habían sido reclamadas desde la guerra, por valor de $40 millones. Tómenlo o déjenlo, dijeron. Se suponía que esta era la última parada. Aquí está el dinero, cójalo y en paz. Me di cuenta de que esta iba a ser una batalla muy, muy difícil. De vuelta en Nueva York, contaban con un arma secreta. Un maletín lleno de documentos de espionaje del tiempo de guerra, donde se probaba cómo los bancos suizos colaboraron con los nazis. Los documentos estaban preparados para utilizarse si los bancos no pagaban. Esto no eran amenazas, eran promesas. Esta mañana, el comité se reúne para abordar una cuestión importante que implica más que dinero.
Más que millones y decenas de millones. Bronfman llamó al senador de Nueva York, Al D'Amato. D'Amato era presidente del poderoso comité de la banca del Senado. Para los banqueros suizos y sus valiosas sucursales de Wall Street, supuso una pesadilla. D'Amato podía, si quería, asestar un golpe mortal a sus operaciones a escala mundial, exigiendo el cierre de sus sucursales en América. ¿Y se tomaron eso muy en serio? Sí, creo que probablemente sí. Bronfman quería sangre. Consiguió que el presidente Clinton abriera los expedientes de la época de guerra que tenía el gobierno sobre Suiza. Para los bancos, la única buena noticia era no tener noticias, y todas sus pesadillas se hicieron realidad. El Congreso Mundial Judío acogió a un guardia de seguridad de un banco suizo que había huido a América al temer por su vida. Una noche, en el banco de Zúrich, Christoph Meili cogió unos documentos anteriores a la guerra que estaban a punto de ser destruidos cuidadosa e ilegalmente. Arranqué 2 hojas y las enrollé. Me las metí dentro de la camisa y las dejé en el interior del vestuario. Sin ser consciente de ello, había tropezado con una era muy oscura. Para los bancos, los documentos podían ser sumamente comprometedores al reflejar lo unidos que habían estado a la Alemania de antes de la guerra. El presidente saliente suizo explotó ante Bronfman, acusándolo de intentar destruir a Suiza como centro bancario. También logró calificarme de chantajista y distorsionador. Pero eso es pura paranoia, creer que se ha urdido un complot para destruir Suiza y su sistema bancario. Naturalmente que no había ningún complot. En su rancho de Virginia, Bronfman estudió minuciosamente los archivos de espionaje de la época de guerra. Suiza, le parecía a él, siempre se había arropado en mitos de humanidad, democracia y pureza radiante. La realidad, en su opinión, era distinta. Antes de la guerra, miembros del partido alemán nazi acudieron a estaciones turísticas alpinas como Davos y se les permitió desfilar por las calles de uniforme. El líder nazi de Suiza fue asesinado de un tiro por un judío y enterrado con gran ceremonia por el mismo Adolfo Hitler. El partido suizo nazi había sido tan antisemita como el alemán. El gobierno suizo no ignoraba el sufrimiento de los judíos en Alemania. Dieses ostjüdische Untermenschentum hat seit jeher Westeuropa das internationale Verbrechergesindel geliefert. Antes de la guerra, el gobierno suizo comunicó a los nazis que estaban decididos a evitar lo que ellos llamaban la judaización de Suiza. Sabían que los alemanes iban por los judíos y esperaban hacer negocio con ellos, porque no querían tener a ningún judío en su país. ¿De modo que dice usted que los judíos fueron sacrificados por esa relación? Eso es. Eran un elemento no deseado en su país. Los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores nazi de 1938 reflejan que se está considerando seriamente a Suiza por bloquear el flujo de salida de los judíos de Alemania. Para facilitar su vuelta en la frontera, los suizos pidieron a los nazis que estamparan una J en sus pasaportes. Teníamos que tener una foto donde se nos viera la oreja izquierda al descubierto. Después nos tomaban las huellas dactilares. Era muy discriminatorio. Para muchos significaba que los mandaban de vuelta. Era equivalente a una sentencia de muerte. Hitler demonizó a los judíos y los suizos miraron hacia otro lado. El noticiero alemán.
Algunos funcionarios suizos apenas podían creer que la civilizada Suiza pudiera ceder tan mansamente a las políticas raciales de Hitler. Entonces y hoy, considero eso un acto vergonzoso en lo que respecta a un país neutral. La guerra cambió y corrompió Suiza. Los banqueros suizos sabían que podían ganar más dinero con la guerra que con la paz. Las películas de propaganda mostraban soldados suizos preparándose para defender la neutralidad de Suiza. Los hoteles de Berna se abarrotaban de nazis para reunirse con banqueros suizos y comprar cantidades enormes de armamento suizo. La guerra desgarraría a Europa, pero haría rica a Suiza. Soldados suizos se encerraron en las cuevas de las montañas en caso de una invasión nazi. Mientras tanto, sus fábricas de armas, protegidas de ataques aéreos por la neutralidad suiza, trabajaban fuera de horas para los nazis. La democracia suiza se derritió como la nieve. Y deberá sustentar sobre una base distinta a la que la Liga Un consejo federal formado por 7 hombres tomaba las decisiones en secreto. Su líder, Marcel Pires-Golatz, pensaba que solo él podía tratar con Hitler. Hablaba a los suizos de nuevas realidades, es decir, que Hitler ganaría la guerra. Caer en largos e infructuosos debates. Su plan era sencillo: proteger Suiza haciéndola indispensable para Berlín. Creo que su acción solo se puede explicar pensando que Alemania ganaría la guerra y que eso no sería una catástrofe. Creo que se sentía algo atraído por el régimen autoritario. ¿No encontraba un régimen autoritario como el de Hitler demasiado inaceptable? No creo que lo encontrara inaceptable. En el litigio de los Estados Unidos en Berna se llegó a la conclusión de que solo 2 de los 7 consejeros suizos estaban auténticamente dispuestos a proteger la independencia suiza. Así comenzó lo que muchos suizos consideraron un malabarismo brillante que salvaría a Suiza. Para otros, fue simple colaboracionismo. Desde luego, hicieron un trato. Creo que a eso lo llaman hacer un pacto con el diablo. Los ganadores de la guerra serían los bancos suizos. Fue la máquina asesina más rápida de la historia, abastecida por uno de los sistemas bancarios más eficaces de la historia y por uno de los intendentes más eficaces que operaba a través de ese sistema bancario. El dinero de Alemania normalmente no se aceptaba fuera de Alemania. Para adquirir armas y materias primas, los nazis necesitaban una moneda fuerte y unos banqueros con más sofisticación que escrúpulos. Solo un país neutral ofrecía la clase adecuada de sistema bancario: Suiza. No podían comprar materiales sin Suiza. No podían comprar el armamento necesario. No podían comprar todas las cosas que necesitaban para la infraestructura si hubieran quedado sin dinero. El oro saqueado de los bancos y tesoros de los países ocupados se volvía a fundir en Berlín y se enviaba a Suiza. Pero el Banco Nacional Suizo negó las acusaciones de los aliados de que procediera de saqueos. El Banco Nacional de Berna sabía exactamente el oro que tenían los alemanes oficialmente al comienzo de la guerra. Como funcionario de la Banca Nacional, el doctor Alfred Hirsch debió darse cuenta de que sus amigos de Berlín le habían enviado esa cantidad multiplicada varias veces. Si vendes más de lo que tienes, debe venir de algún sitio. Así que fue robado. Eso está absolutamente claro. Pero no sabes exactamente de dónde. No sabes exactamente cuánto. Pero sabes que hay algo que no está bien. Había un secreto más oscuro todavía. El coste de los sueños de Hitler fue tan inmenso
que en los campos de concentración los guardas ni siquiera esperaban a que muriera la gente antes de despojarlos de todo lo de valor. El pelo y los dientes de oro. A mi padre, antes de que nos condujeran a las duchas, le arrancaron las coronas de la boca. ¿Coronas de oro? Coronas de oro. Sí, casi todas eran coronas de oro. Y cuando no podían, ¿sabe? No utilizaban nada, no había nada. Solo tenían un par de alicates. Y como si ataras a un caballo, así los arrancaban. Los dientes de oro se enviaban al banco nazi de Berlín para ser fundidos en barras. Ni siquiera soy capaz de describirle cómo nos trataban. No nos trataban como a personas, nos trataban como animales. ¿Tan desesperados estaban por conseguir ese oro? Estaban desesperados por el oro. Lo primero que hacían era mirarte la boca. Los mismos trenes que traían a los judíos sacaban el botín en cajas especiales. Los banqueros suizos esperaban. Ese es un procedimiento bancario normal. No estamos aquí para preguntar de dónde se ha sacado el dinero. Eso es imposible. Los archivos de inteligencia de los Estados Unidos sugieren que el oro de los campos de concentración, una vez fundido en lingotes, se enviara a Suiza para venderse. Indudablemente. Ahora tenemos pruebas documentales. Espeluznante. Para el Banco Nacional Suizo, el oro era oro. No les preocupaba la procedencia de los lingotes que recibían de Berlín. Había refugiados judíos huidos del Holocausto que creían devotamente en la humanidad de Suiza. Temiendo ser deportado a Auschwitz, Simón Sonaven, un rico importador de relojes de Bélgica, pagó a un contrabandista para que le llevara a él y a su familia a Suiza a través de Francia. Después de un viaje lleno de peligros, la frontera suiza parecía la primera visión del paraíso. Era precioso. Tal vez fuera precioso porque nos sentíamos a salvo. Nunca se nos ocurrió que pudiera ser cualquier cosa menos seguro. Pero al día siguiente, tras hospedarse donde unos amigos, fueron arrestados y devueltos en tren a la frontera en espera de la deportación. Pidieron explicaciones a un soldado. Y dijo, no podemos admitir más refugiados. Ni siquiera tenemos comida para nosotros mismos. Andan escasos de plátanos y si admiten más refugiados, ¿de dónde van a sacar más comida? Y esa fue su explicación de por qué nos mandaba a la muerte. Su padre fue encarcelado. Un convento estaba dispuesto a acogerlo a él, a su madre y hermana, hasta que llegara el momento de enviarlos de vuelta al otro lado de la frontera. Las monjas no solo estaban dispuestas a ello, sino que nos encerraron en una habitación grande y no se nos permitía salir al patio ni ir al servicio. Siempre estaban con nosotros como si fuéramos literalmente prisioneros. La hermana Anne-Marie era una de las monjas que estaban allí por aquel entonces. Estaban llorando. Los habían separado. Separaron a muchos de sus familias. Era muy triste. Intentamos ayudarlos. Yo estaba sorprendido porque era la primera vez que estaba con monjas o hermanas y no mostraron compasión de ninguna clase. La policía vino a llevarse a la familia. Cuando nos ordenaron salir, a mi madre, a mi hermana y a mí, nos habían dicho que iban a traer a mi padre de la prisión donde lo tenían mientras estuvimos en el convento. Cuando entraron en el patio, mi madre empezó a llorar y a gritar que no podían llevarnos porque sabía lo que iba a pasar si los mandaban otra vez a los alemanes, que nos deportarían a Auschwitz y significaría nuestra muerte. Lloró, gritó y se desmayó.
La hermana Anne-Marie manifiesta no haber oído que se expulsara a ningún judío. Solo hace poco tiempo que empezamos a hablar de los judíos. Si no, no sabríamos nada. Fueron conducidos a la frontera con la Francia ocupada en un taxi y hasta se les obligó a pagar el trayecto. Fueron 6 o 7 francos suizos. Al otro lado de la frontera esperaban las SS. A sus padres les ordenaron subir a un tren con dirección este. A los hijos les permitieron quedarse en Francia. Los suizos colaboraron eficazmente en el asesinato de mi familia. Cuando se despidieron, su padre le dijo que si sobrevivía a la guerra, tenía una fortuna esperando en un banco suizo. Pocos días después, tuvo noticias de que sus padres habían muerto en Auschwitz. Tuve que disimular porque no quería que mi hermana supiera que yo lo sabía. Tuve que pretender no saberlo. Al acabar la guerra, Sonaven descubrió que las cuentas suizas de su padre se habían desvanecido. Hasta una que aparecía en la Gaceta de Berna de 1942. Después de que la familia fue deportada, un tribunal otorgó a un socio entre 200 y 472 dólares de esta cuenta del Cantonal Bank de Berna. Así que es posible que la cuenta del señor Sonaven se cerrara con esta transacción. ¿Significa eso que había una cuenta al principio? Ciertamente había una cuenta, no puede haber ninguna duda sobre eso. De modo que se retiraron 472 francos de esa cuenta aproximadamente. Y dice usted que el único dinero que podía haber en esa cuenta era 472 francos, que son unos 200 dólares. Sí, eso es. No parece mucho, ¿verdad? No mucho, no. Es cierto, pero invitamos al señor Sonaven a contratar un auditor de fuera. Pero la empresa contable, Arthur Anderson, no consiguió nada. En ese informe, Arthur Anderson afirma que la cuenta no existe. Pero si ustedes han perdido los datos, ningún contable va a poder encontrarla. Sí. De modo que usted reconoce que en su día hubo una cuenta, pero dice que no existen datos de esa cuenta. Eso es, sí. En general, a los bancos suizos no les hace gracia las investigaciones de cuentas perdidas. Incluso aquellos que pagaron a guías suizos para introducirlos en el país fueron detenidos. En los pequeños hoteles de la frontera abandonaban toda esperanza. Saltaban por las ventanas de los edificios, donde esperaban la llegada de la noche, cuando comprendían que no había modo de entrar en Suiza. Algunos fueron asesinados por los guías. De todos aquellos sucesos oscuros, puede que este sea el más oscuro. Que algunas veces los guías cogían a estos refugiados, los mataban por el camino, robaban lo que fuera que llevaran consigo, dinero o joyas para sobrevivir en Suiza, y tiraban los cadáveres a los lagos. Los informes casi obsesivamente. En los archivos de Estado hasta conservan un trozo de alambre que un refugiado judío utilizó para cortarse las venas en vez de ser deportado. Se conserva la factura de la limpieza de la sangre de su celda. Una tal señora Smith lo hizo por 3 francos. Sin embargo, no existe el menor rastro de los miles de cuentas bancarias de judíos desaparecidas, como la de Simon Sonaven. Pero ¿cómo se sentiría usted si fuera su cuenta? Sabe que había una cuenta, usted no lo niega, y ha desaparecido. Y no solo ha desaparecido, sino que ni siquiera hay rastro de que existiera nunca. Si se tratara de su dinero, ¿no estaría usted enfadado? Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero no se puede hacer nada porque, como ya le he dicho, según la ley suiza, no podemos conservar todos los documentos formalizados hace 40 o 50 años. ¿No pueden o no quieren? No, no podemos. Suiza ejercía una atracción fatal sobre los refugiados. Porque cuando no te queda esperanza, te inclinas por la única esperanza teóricamente posible.
Algunos consiguieron pasar. Y si algunos lo consiguieron, tú también puedes conseguirlo. ¿Qué otra cosa podías hacer? No había ninguna esperanza. Atraía a los refugiados como una luz en la oscuridad. Veía a Suiza llena de luz. Y yo venía de una Europa oscura ocupada. Podemos ser como los pájaros que van a la luz. Yo hice lo mismo. ¿Parecía cálida y acogedora? Sí. En 1939, una señal en una carretera de montaña rezaba: Suiza es el paraíso de los desposeídos. Reconocemos la gran riqueza que nos trajeron los refugiados sin hogar desde tiempos inmemoriales. Casi todo era un mito. Dieron orden de rechazar mujeres, hombres y niños. El antisemitismo de Suiza era endémico. Era tan acusado como en cualquier otro lugar de Europa. Eran puestos en manos de los alemanes y deportados a los campos de concentración y a Auschwitz. En la frontera, unos carteles advertían a los judíos desesperados que huían de las SS que si entraban en Suiza podían ser disparados. Acoger judíos, pensaba el gobierno, podía provocar a los nazis. Eso podía enfurecer a Hitler y hacerle decidir atacar a aquellos que parecían ser amigos de los judíos. En la ciudad de St. Gingolf, a orillas de un lago en la frontera suiza con Francia, intentaban entrar oleadas de refugiados. Algunos hasta se suicidaron en las fronteras delante de la policía suiza. No les importaba. Una joven pareja judía hizo un pacto de suicidio sobre un banco avistando la pacífica Suiza. Decidieron morir juntos. Y el hombre cortó la garganta a su mujer y después él se hizo lo mismo. Su mujer murió, pero él sobrevivió y la tumba todavía está allí. Incluso aquellos que pagaron a guías suizos para introducirlos en el país fueron detenidos. En los pequeños hoteles de la frontera abandonaban toda esperanza. Saltaban por las ventanas de los edificios, donde esperaban la llegada de la noche, cuando comprendían que no había modo de entrar en Suiza. Algunos fueron asesinados por los guías. De todos aquellos sucesos oscuros, puede que este sea el más oscuro. Que algunas veces los guías cogían a estos refugiados, los mataban por el camino, robaban lo que fuera que llevaran consigo, dinero o joyas para sobrevivir en Suiza, y tiraban los cadáveres a los lagos. Los mismos padres de Saul Friedlander, al intentar atravesar las montañas, también fueron traicionados por su guía. Fueron entregados por el guía a la policía suiza, a la policía de la frontera. Fue la policía de la frontera. Los arrestaron y los enviaron de vuelta a Francia. En una carta escrita camino de un campo de exterminio, su padre se quejaba de haber sido engañado por el mito de Suiza. Fuimos mal informados. Y ahora estamos en espera de ser trasladados al campo de Ritzal, donde se decidirá nuestro destino. Donde ellos decidirán nuestro destino, del modo que ya conoces muy bien. Muchos de los judíos que volvieron al llegar a la frontera, que más tarde morirían en Auschwitz, fueron los mismos que antes de la guerra depositaron su dinero en los bancos suizos. De modo que aceptaron sus depósitos. Aceptaron los depósitos, pero rechazaron a los depositantes. En ocasiones, los guardias suizos de la frontera encadenaban juntos a los judíos y los obligaban a volver andando a Francia.
su destino era generalmente un campo de exterminio. Hasta los niños fueron víctimas de las SS. Algunos escaparon y llegaron sin sus padres a la frontera suiza. Continuamente se hacían llamadas a los niños para ser exterminados. Así que tenía que estar escondida todo el tiempo. Al principio permitían entrar a los niños. Más tarde algunos fueron devueltos. No querían quedarse con 20.000, 30.000 niños judíos. El monumento en memoria del Holocausto en Israel deja constancia del caso de un niño de 6 años rechazado por los guardias suizos de la frontera y que terminó asesinado en Auschwitz. Sabían exactamente que entre los refugiados que mandaban de vuelta se encontraban niños. ¿Y se autorizaba? Sí, se autorizaba. Dieron orden de rechazar a mujeres, hombres y niños. Está escrito. En 1942, un comunicado de la policía suiza afirmaba: no es cierto que los refugiados se enfrentaran a cierto castigo si eran devueltos. Pero algunos oficiales suizos parecían saber exactamente lo que iba a ocurrirles a los judíos. Los agentes nos preguntaban, ¿son ustedes judíos? Y respondíamos, sí, somos judíos. Si eras judío, tenías el mismo destino que el resto de los judíos. ¿Se siente orgulloso de su trabajo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que estoy orgulloso de mi trabajo. Nos dan órdenes y tenemos que cumplirlas. ¿Qué les ocurría cuando eran devueltos? Eso creo que lo sabíamos. Creo que sí. Sabíamos que eran aniquilados. ¿Sabían que los judíos que eran devueltos eran aniquilados por los alemanes? Sí. Las familias normales suizas, conscientes de lo que les esperaba a los judíos, intentaron salvarlos. Un periódico suizo publicó: nadie tiene la menor duda de que los refugiados se enfrentan a una muerte cierta. ¿Y llegaba esa información al Consejo Federal? Sí. ¿No tenían duda de que se producía el Holocausto? No, aunque no se empleaba esa palabra, no. Entonces empleábamos aniquilación. ¿Aniquilación? De los judíos. Los agentes que no cumplían la política del gobierno eran severamente castigados. El jefe de la policía, Paul Grüniger, permitió a cientos de judíos austriacos atravesar las aguas poco profundas del Rin para entrar en Suiza. Fue juzgado, declarado culpable y arruinado. Fue una sensación terrible. No teníamos ayuda, ni nadie que nos apoyara. Fueron abandonados. Sí, lo fuimos. Al comienzo de la guerra, antes de cerrarse la frontera, Suiza acogió a refugiados judíos, pero muchos más fueron devueltos. El gobierno admite que por lo menos fueron 30.000. La cifra real se desconoce. Berna, la capital suiza, parecía extrañamente apartada de la guerra que estaba ayudando a financiar. La misma Berna estaba llena de banqueros y compradores nazis. Trenes cargados de cuadros expoliados por los nazis se subastaban discretamente en las galerías de arte suizas. Las grandes empresas alemanas como IG Farben, que hacía trabajar a su incontable mano de obra esclava hasta desfallecer, dependían de empresas líderes suizas para sus contactos con el mundo. Los distribuidores suizos compraban los billetes de banco y los títulos de acciones robados que enviaban los nazis a su embajada de Berna. De todas las maneras posibles, los suizos se habían hecho vitales para el Reich.
Los criminales no pueden funcionar sin tapadera. Los ladrones no pueden funcionar sin peristas. Y aunque su objetivo fuera protegerse, su participación en esa criminalidad fue clara. Los bancos suizos realizaron transacciones financieras para los nazis en todo el mundo. Y la neutralidad ya no era neutral, sino que llegó a ser una forma de participación. Las fábricas de armamento nazis estaban siendo bombardeadas implacablemente por los aliados. Pero las plantas de la Suiza neutral estaban a prueba de bombas. Producían cantidades incontables de armas para los nazis sin el mínimo temor a sufrir un ataque. Hay un documento que hemos leído y que me resulta curioso, enviado por los jefes de personal de la Secretaría de Estado en 1943, en la primavera del 43, donde se dice que nuestros bombardeos sobre Alemania eran bastante ineficaces, porque los suizos no dejaban de enviar material para reemplazar los daños. Hoy, las autoridades suizas niegan haber prolongado la guerra, pero el jefe del Banco Estatal nazi admitió que el Reich no podría haber sobrevivido sin Suiza, en especial sin la transformación del oro en moneda fuerte más de 2 meses. Los bancos y fabricantes suizos eran mucho más sofisticados que los del resto de los países neutrales. Producían el equipo que permitía a esa máquina seguir funcionando. Y si esa máquina no hubiera funcionado, la guerra habría sido considerablemente más corta. El número de muertes habría sido considerablemente menor. Y no solo muertes judías. Habrían muerto menos soldados americanos y británicos. La inmensa cantidad de crímenes cometidos sin ninguna racionalidad habría sido mucho menor. No hay ninguna duda sobre ello. También estaban los que pensaban que Hitler temía demasiado al ejército suizo como para invadir. Desde luego, Suiza construyó fortalezas en lo alto de las montañas y minó los pasos alpinos. Pero el mérito de mantener fuera a los nazis pertenece al Banco Nacional Suizo. En una reunión privada en 1944, sus directores manifestaron orgullosos: hemos escapado a la guerra por los servicios que hemos podido ofrecer a Alemania. Reinhard Spitzy, por aquel entonces miembro de la inteligencia del ejército alemán, declara que los nazis nunca hubieran matado a la gallina de los huevos de oro. Estaba muy claro que necesitábamos a Suiza para el dinero, para la producción, para ciertos armamentos especiales. La invasión y la ocupación ni se planteaba, creo yo. En su opinión, los suizos tenían menos miedo a una invasión nazi del que simulaban tener. Pero como es natural, los suizos dijeron a los aliados que debían comportarse de ese modo por temor a enfurecer a los alemanes. Pero se referían a otra cosa. Se referían a que perderían el negocio en Alemania. No, creo que fue una excusa. Acorralada entre Alemania y la Italia fascista, Suiza se vio obligada a llegar a un compromiso. Permitió a los nazis que enviaran trenes cada 10 minutos a Italia a través de su territorio. Con sus hombres en la guerra, el Reich iba en busca de mano de obra esclava para mantener la producción de sus fábricas. Los partisanos italianos se defendieron, pero los nazis apresaron a miles de italianos y los enviaron al norte. Trabajarían como esclavos de Alemania. Fue un viaje del que muchos no regresarían nunca. Metían a estas personas en los trenes y los cerraban con llaves sellándolos. Eran unos vagones grandes. De hecho, eran vagones para transportar ganado, ¿sabe? No de pasajeros realmente. Y estos trenes llenos de gente atravesaban Suiza. Algunos trabajadores del ferrocarril suizo nos contaron que se les ordenó mantener un secreto absoluto sobre los trenes con mano de obra esclava.
De vez en cuando oíamos un grito pidiendo auxilio. En la estación de la frontera nos dijeron que hiciéramos pasar los trenes por Suiza lo más rápido posible. No encontramos ni rastro del transporte de mano de obra esclava en los archivos del ferrocarril suizo. Judíos italianos eran constantemente enviados a los campos de exterminio en trenes a través del paso de Brenner con destino a Austria, controlada por los nazis. Pero a finales de 1943, Brenner se cerró a causa de un bombardeo aliado. Ese mismo invierno, nos contaron, empezaron a pasar largos trenes de vagones de ganado sellados hacia la estación principal de Zúrich a altas horas de la noche. Creo que todo se hacía muy en secreto. Creo que aparte de los judíos, no muchos sabían lo de estos transportes. Se dice que la gente que vivía al lado de la estación se quejaba de ruidos molestos. Los ciudadanos que vivían cerca del andén 1 se quejaban porque al parecer la gente de los vagones de los trenes hacía ruido. Daban golpes y decían, déjenme salir. Y la gente no podía dormir. Pudieron haber sido los trabajadores esclavos de Alemania, pero varios testigos insisten que en los trenes iban judíos camino de los campos. Solo uno se ha atrevido a hablar. Un miembro de la Cruz Roja, una señora, nos dijo que los trenes llegarían por la noche. Que teníamos que llevar linternas y que estuviéramos en grupos de 4. A algunos miembros de la comunidad judía de Zúrich se les pidió que llevaran sopa al andén 1 a medianoche. Los trenes entraban muy despacio y se detenían. Un hombre salió en nuestra estación y uno de los recuerdos que tengo es que, aunque estaba muy oscuro, cuando se abrió este vagón, el hombre o el rostro que se asomó estaba muy blanco. Fue un momento muy tenso. También me acuerdo que pensé, ¿qué pasaría si de repente todos estos empujaran a este hombre a un lado y se cayera del vagón? Y me preocupaba. Por un lado deseaba que estuvieran libres, pero por otro, no quería que salieran. Esta mujer, que entonces tenía 14 años, declaró haber dado sopa a este hombre en el vagón de ganado. Sabíamos que iban a Alemania. Sabíamos que eran judíos. Sabíamos lo de los campos de concentración. Su familia le había advertido de lo que iba a haber, judíos de camino a los campos. En caso de ser cierta, su historia relaciona por primera vez a Suiza directamente con el Holocausto. Esto siempre me inquietó. Incluso hoy en día, cuando tengo que recordarlo, es muy perturbador. Por aquel entonces no me sentía responsable, pero después creo que me sentí responsable. La Cruz Roja Suiza manifiesta no encontrar registro de ningún tren de prisioneros. Un portavoz del gobierno suizo nos negó que tales sucesos llegaran a tener lugar. A nadie le alegra. No les parecía bien que Suiza tuviera que colaborar dejando pasar estos trenes. Por otro lado se pensaba, bueno, si no dejamos pasar los trenes, puede que sufran todavía más. Que fueran mano de obra esclava o judíos camino de los campos de exterminio es tal vez moralmente irrelevante. Pero Suiza emergió de la guerra como uno de los países más ricos del mundo. Los depósitos bancarios habían aumentado casi 3 veces. Los banqueros tenían tanto oro que tenían que convertirlo en barras.
Suiza jugó un juego delicado y peligroso, pero al final salió rica y libre. Ahora, al mirar atrás, posiblemente fuera inteligente, aunque no estuviera bien hacer lo que se hizo. Pues funcionó. Convirtió a Suiza en un país muy próspero. Sí. En las amargas negociaciones de la posguerra, los aliados presionaron a los suizos para compartir parte del botín que habían tomado de los nazis. La banca suiza no llegó tan lejos como los aliados hubieran querido, pero el interés de los aliados en castigar a Suiza fue pronto eclipsado por una nueva realidad, la Guerra Fría. Occidente necesitaba una Alemania fuerte y una Suiza fuerte. La cuestión del oro perdido se olvidó. Lo que quedó sin resolver, y así seguiría durante los 50 años siguientes, fue qué ocurrió con los activos de los bancos suizos de los judíos que murieron en el Holocausto. El dinero desapareció cuando se supo que todos los judíos estaban muertos. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Al final de la guerra, los banqueros suizos y los abogados sabían con certeza que sus clientes no iban a volver. Hombres sobriamente vestidos, abogados y contables, contratados por judíos antes de la guerra para supervisar sus cuentas, se presentaron en los bancos suizos a fin de retirar el dinero de sus clientes muertos. Si sabe que su cliente está muerto, no va a ser tan tonto de dejar el dinero en el banco. Sacará el dinero y probablemente, si es listo, lo ingresará en otro banco. ¿Lo robaría? Sí, no se puede decir que no sea. No se puede decir que lo esté robando porque tiene autorización. Esa es una buena observación. Puede que legalmente sea correcto, pero moralmente es un robo, ¿no? Sí, pero hay muchos casos de estos en los que no hay elección. Tenemos que entregar el dinero. En privado, los bancos culpan a los abogados y a los contables. Ellos, a su vez, culpan a los bancos. Hay rumores de banqueros y abogados que viven en pueblos de montaña a costa de la riqueza de los judíos asesinados. Pero en los años 50, Walter Stucky, quien había encabezado la delegación suiza en Washington, se desmarcó de los banqueros. Pidiendo que se mantuviera su declaración en secreto, manifestó que dos banqueros le contaron que los bancos tenían en su haber cientos de millones, propiedad solo de judíos franceses. En 1959, el presidente del Tribunal Federal Suizo, Harold Huber, escribía algo muy similar. Un experto de la banca me ha informado de que cientos de millones pertenecientes a personas desaparecidas todavía están en los bancos. Al resucitar los fantasmas del pasado de Suiza, Edgar Bronfman infundió valor a la gente para enfrentarse a los bancos suizos. Y para usted no se trata de dinero en última instancia. No, se trata de justicia. Se trata de la restitución en términos de moral primero y financieros también. Porque no se puede permitir que nadie se beneficie del asesinato. La imagen de nuestro Bajo una presión increíble, Suiza finalmente se echó atrás. Por todo el mundo se dice que Suiza se... Habría un fondo de la banca para las víctimas del Holocausto y un fondo del gobierno para las víctimas de catástrofes y violaciones de los derechos humanos. 50 años, retener para uso... Pero la mitad del dinero se tiene que gastar en Suiza y, de todos modos, aún debe ser aprobado por referéndum el próximo año. No se me ocurre nada peor para ellos que retractarse de lo que han prometido hacer. Los abogados insisten en que el único modo en que los particulares conseguirán lo que les pertenece es denunciando a los bancos. Una demanda de 20.000 millones de dólares va abriéndose camino en los tribunales. Sé que voy a conseguir justicia para estas personas. Sé que los bancos van a pagar. No es cuestión de sí, es cuestión de cuándo y cuánto. En los 50 años transcurridos desde la guerra, miles de millones ocultos en Suiza por la industria alemana se utilizaron para ayudar a financiar el milagro económico de la posguerra. La nación vencida y su banquero prosperaron más allá del sueño de cualquiera. Tras pasar toda la vida luchando con los bancos suizos, Estelle Sapir aún sigue esperando su dinero.
La polémica en torno al oro nazi hizo que en el mes de diciembre del año pasado se celebrara en Londres la primera conferencia sobre este asunto. Reunión en la que no se alcanzó ningún acuerdo sustancial entre los representantes y delegados de las 41 naciones afectadas, pero en la que, según el Congreso Europeo Judío, se dieron pasos importantes para encontrar una solución. Espero que pronto se llegue a ella. Y una semana solamente, para que puedan ser testigos de un interesante trabajo que nos llevará a Asia Central, a Kazajstán. Durante 10 años, el autor del documental, que les ofreceré dentro de 7 días, trabajó con su cámara en el interior de una prisión para niños en dicho país asiático. Oh, Dios mío, salva a este pobre pecador de las órdenes terribles, de las zonas prohibidas del campo, de ser cacheado, de la alta valla de alambres, de los fiscales severos, del amo demonio, de las escasas raciones, y de los carceleros, y de las bofetadas de acero, y del trabajo duro, y del frío calabozo, y de los cortes de pelo al cero, y líbranos, Señor, de la pena de muerte. Amén. El resultado lo plasmó en el reportaje Experimentum Crucis, un relato construido a través de los testimonios de los niños, de las charlas entre ellos, de las conversaciones con los guardias que les vigilan. Todo ello permite entrever un oscuro, anónimo y profundo mundo de dolor, rodeado de una valla de alambre de espino de 3 metros de altura, controlado por perros y centinelas armados. Será dentro de 7 días, aquí, en la 2, en Documentos TV. Les espero para contarles en profundidad las cosas que pasan a espectadores como usted. Buenas noches.